ahora sí. Bueno, vamos a tener una palabra de oración entonces y vamos entonces a estudiar un tema bien interesante. Bien, entonces oremos ahí donde estamos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito sea, Señor nuestro Dios, que nos has dado el sábado, que nos has dado este día para reposar en ti y reposar contigo. Ahora que vamos a abrir esta palabra, que vamos a abrir las Escrituras, queremos pedir, Padre, solícitamente tu permiso, pero también solicitarte, Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos abra el entendimiento y podamos comprender la palabra que traes hoy para nosotros. Asimismo, Señor, pedirte, suplicarte que nos perdones por todos nuestros pecados cometidos hasta este momento, que podamos estar en paz contigo por los méritos de Cristo y que de esa manera, Padre, podamos estar más solícitos a escuchar tu palabra. Danos tu Espíritu Santo en este día y por favor, Padre, que esta reunión sea sancionada por Él, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir primero a Mateo capítulo 24. Allí pues se nos hablan de varias señales que van a pasar exactamente en estos tiempos, últimos tiempos que estamos viviendo. Una de esas señales, Mateo, está el primer libro del Nuevo Testamento. Allí en Mateo 24 se nos describen muchas señales. Vendrán falsos cristos, falsos profetas, vendrán pues guerras, terremotos, hambres, prácticamente mucho de lo que hemos estado viendo a través de la historia. Sin embargo, pues esas señales, aunque han pasado en toda la historia, si se mira la estadística, esto ha ido en crecimiento y va a crecer todavía más. Prácticamente lo que estamos viviendo en estos días no es ni la sombra de lo que se viene. Por aquí eso hay que hablarlo con la verdad, ¿sí? Pero quiero que vayamos al versículo 12. Versículo 12 de Mateo 24 nos dice lo siguiente: y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. La situación que estamos viviendo actualmente y que vemos a diario es precisamente por eso. Por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero esa palabra maldad viene de una palabra griega, o se tradujo de la palabra griega anomía. Esa palabra griega, anomía, significa sin ley o transgresión de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos dice esta palabra anomía? Precisamente por que la gente se olvida de la ley de Dios, es que precisamente viene todo este enfriamiento del corazón. Viene precisamente eso de no honrar a los padres. La misma situación social nos está diciendo exactamente cómo es que se están comportando los jóvenes con los padres hoy en día. Y es algo que está de manifiesto. Eso de amar al prójimo, eso de no robar, no matar, no cometer adulterio, todo ese tipo de cosas se dan, y ese enfriamiento se da por no cumplir la ley de Dios, precisamente por querer olvidarla y desecharla, mandarla a un lado. Ahora, ese en sí pues no es el centro de nuestro estudio hoy. El centro de nuestro estudio va a estar en el versículo 14. El versículo 14 de Mateo 24, versículo 14, nos dice algo muy interesante y nos dice: y este evangelio será predicado a toda nación por testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene ese fin? Cuando la última persona sea amonestada. Dice que este evangelio. Pero entonces lo importante allí, o la palabra que vamos a resaltar, que tiene que ver con nuestro estudio, es que este evangelio queda predicado a todo el mundo por testimonio. ¿Qué quiere decir eso? La palabra testimonio nos dice que, o bueno, el significado como tal de esa palabra es que esto queda como manifiesto para dar prueba de algo. Una experiencia vivida de eso que hacer. Sí, por decir, Dios, por ejemplo, cuando cruzaron el Jordán, cuando cruzaron el Mar Rojo, dijo: levanten una pila y esta pila servirá de testimonio. Entonces es algo, o es una palabra que queda como para comprobar de que algo fue veraz, de que algo es verídico, ¿sí? Una persona que da testimonio es porque le consta que algo vio. Los apóstoles en los evangelios dicen: esto lo escribo por testimonio, porque yo lo vi y queda registrado allí. Lo mismo pasa con el evangelio. La predicación del evangelio a todo el mundo queda para testimonio, queda como algo veraz. ¿Pero para qué? Eso es lo que vamos a descubrir. ¿Cuál es el evangelio de este reino? Nos dice Mateo 24 y el versículo 14 que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. ¿Pero cuál es ese evangelio?
Vamos a ir al libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, y nos dice allí: y vi a otro ángel que volaba por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está volando un ángel, ¿sí? O ángel sí significa mensajero, esa palabra significa mensajero, y dice que lleva el evangelio eterno. Si es evangelio eterno, quiere decir que ese evangelio no ha cambiado. Es un evangelio que se ha presentado en figuras en el Antiguo Testamento y en la realidad, en el cumplimiento, en el Nuevo, pero el evangelio ha sido el mismo siempre. Y dice que ese evangelio lo anuncia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es ese evangelio? Vamos a ir allí, versículo 7. Y que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. En ese mensaje está allí todo el evangelio eterno. No tiene ningún cambio. ¿Por qué? Temed a Dios y dadle gloria. Esa primera parte habla de la obediencia. Habla de que en todos nuestros actos tengamos presente a Dios, tanto los de pensamiento, los de palabra y como los hechos que hacemos con las manos, con los pies, todo tengamos en cuenta a Dios. Caminar en sus caminos, caminar en las formas que Él dice, no en mi pensamiento. Y eso ya lo vamos a descubrir más adelante, porque caminar en mi propio pensamiento es lo que lleva a que una nación le llegue la ruina. Irremediablemente, a una nación, a una familia, inclusive la vida personal. Lo segundo que nos dice es: porque la hora de su juicio ha llegado. Se dice y generalmente se tiene el pensamiento de que ese juicio viene cuando la persona muere. Pero no es así. La Biblia dice que la hora de su juicio ha llegado. Y nosotros creemos que ese juicio ya empezó en el año de 1844. Es decir, cada nombre nuestro en algún momento de esta existencia va a pasar por el escrutinio de Dios. Y Él va a sopesar exactamente todas nuestras obras, tanto las buenas como las malas. Absolutamente todas. Y eso es innegable. Y va a pasar. Pero ¿qué es lo otro que nos dice? Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto nos lleva entonces a mirar un aspecto muy importante. El primero, Dios como creador, porque Él creó absolutamente todas las cosas. Pero también nos lleva exactamente al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios, y no harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni la bestia que está en el campo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y exactamente en el versículo 11 nos da esta misma declaración: porque en 6 días Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿sí? Y todo lo que hay en ellas, pero el séptimo día lo reposó, lo santificó y lo declaró santo. 3 cosas hizo. Entonces fijémonos que aquí está toda la cuestión del evangelio. Dios como creador, Dios como redentor, porque en Deuteronomio se nos dice o se nos ordena guardar el sábado, porque Dios dice: recuerden que yo os saqué de la esclavitud, por eso guarda el sábado. Esto nos lleva precisamente a que todo esto, fijemos la mirada en Dios. Entonces allí está el evangelio eterno y no ha cambiado. No ha cambiado absolutamente nada. Ahora, con esto en mente, la pregunta es: ¿a quién se le debe predicar el evangelio? Dice que a todo el mundo. Pero entonces vamos a aclararlo un poco más. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 8, versículo 2. Así pues, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea o ante el pueblo, compuesta de hombres, mujeres y de todos los que tenían uso de razón. Dios pide que esta palabra sea predicada precisamente a todo el mundo que tenga uso de razón. Efectivamente, un bebé de 3, 4 meses no tiene uso de razón, por lo tanto no va a poder entender esas palabras. Pero todo el mundo será advertido, todos aquellos que tengan uso de razón escucharán este mensaje. Absolutamente todo el mundo que tenga uso de razón escuchará este mensaje, y cada cual tendrá que tomar una decisión.
¿sí? Dios no le va a poner mensajes a quien no lo pueda entender. Y de hecho no lo va a poner en una manera que nadie lo pueda entender. Eso es lo chévere. Dios siempre va a colocar todo en un mensaje, en un lenguaje que todos podamos entender. Ahora, con esto la pregunta es, entonces, ¿quiénes son los responsables de predicar ese evangelio eterno? ¿Será un ángel, como lo dice un ángel directo de los de Dios? ¿O vamos a verlo entonces? Ahora sí nos vamos a centrar en el estudio en este capítulo, porque ahora sí vamos a ver cuál es la responsabilidad de a quién le corresponde esa responsabilidad de predicar ese evangelio eterno a todas las personas que tengan uso de razón. Ezequiel capítulo 3. Vamos a examinar primero Ezequiel el capítulo 3. Vamos a mirar algo bien interesante. Los versículos 1 al 3 nos dice lo siguiente. Luego me dijo, hijo de hombre, come lo que encuentres, come este rollo y ve a hablar a la casa de Israel. Ahora, recordemos que los libros proféticos hablan en símbolos. Dios le está indicando, hey, cómase este rollo o este libro, también lo traducen otras versiones. Versículo 2, yo abrí entonces la boca y él me dio a comer, aquel rollo o aquel libro. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este libro que yo te doy. Lo comí y en mi boca fue dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y háblale mis palabras. Dios le da la palabra, le da su palabra a Ezequiel. En ese tiempo todas las escrituras eran guardadas en rollos. Entonces cuando se refiere a comer los rollos, se refiere a que escudriñe las escrituras. De principio a fin escudriñelas, estúdielas. Y después de que pase eso, ahora sí vaya y hable a mi pueblo. Entonces fijémonos que para saber exactamente cuál es el evangelio eterno, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? La palabra. Tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ir a escudriñarlas, a comerlas, dice aquí la expresión. Pero básicamente es entrar a profundidad a estudiarlo para poder entender a cabalidad todo el plan de salvación, que empieza por una decisión y es creer en Cristo como mi Salvador. Y pare de contar. Empieza por ahí, de ahí en adelante ya profundizaremos más. Pero entonces ahora vamos a algo más interesante. Ezequiel capítulo 33, más adelantico. Ezequiel capítulo 33. Nos dice, vamos a leer los versículos 1 al 5. Ezequiel 33, vamos a empezar a leer los versículos 1 al 5, nos dice lo siguiente. La palabra del Señor me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Pero ¿qué tuvo que hacer Ezequiel antes de ir a hablar al pueblo? Escudriñar, comer el rollo, ¿sí o no? Comer ese rollo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Ahora sí ve y diles, dice. Hijo de hombre, versículo 2, hijo de hombre, habla a tu pueblo, a los hijos de Israel y diles, si yo traigo una espada contra un país y la población del país toma a uno de los suyos y lo ponen de centinela o de atalaya o de vigilante, ¿sí? Si este atalaya, al ver que viene la espada contra el país, toca la trompeta al pueblo para avisar, entonces, si uno oye perfectamente el sonido de la trompeta y no se da por avisado, y llegando la espada se lo lleva, la sangre de este hombre caerá sobre su propia cabeza, puesto que oyó el sonido de la trompeta y no se dio por avisado. Su sangre recaerá sobre él, y si hubiera aceptado el aviso, habría salvado su vida. Resumen, en aquel tiempo existían varios sonidos de trompeta, no había solo uno, que era un cuerno de cordero. Entonces, ese sonido, habían 4 sonidos diferentes, 4 o 5 sonidos diferentes. Uno era de alarma, otro era de santa convocación, o sea, para reunir al pueblo, que la gente viniera a reunirse. El otro sonido era de un anuncio especial. El otro sonido, que era como de tipo festejo, era para anunciar la llegada del rey o la anunciada de un héroe, ¿sí? Y también los anuncios no, sino sobre los servicios religiosos. Entonces, habían sonidos muy certeros. Pero ese de alarma tenía un sonido característico. Y si había algo que pasaba, si tenía que prenderse la alarma, ese centinela, ese atalaya, tenía que dar ese sonido de alarma. La persona que no quiso atender y murió, sobre su propia culpa cae todo. Si el centinela hizo escuchar. Pasa así. Pero como estamos hablando aquí, Ezequiel me está hablando en símbolos, ese sonido de trompeta es el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno tiene un sonido especial. Tiene un sonido especial. Veamos qué pasa
con los negligentes. Versículo 6. Si el centinela, en cambio, al ver que viene la espada, no toca la trompeta, de modo que el pueblo no es avisado, llega la espada, se lleva una persona, y ésta habrá sido llevada por su iniquidad, pero reclamaré la sangre de la mano del centinela. Entonces, aunque hay sonidos muy certeros de alarma, resulta que este sonido del evangelio ha sido pervertido por el enemigo. Y vamos aquí a algo muy interesante, y es que al enemigo no le interesa que la gente no crea en Dios. Al enemigo le interesa que la gente crea en Dios, pero de una manera equivocada. Ese es el fin. Por eso él no se opone al cristianismo. Por eso el cristianismo es la religión más popular hoy en día junto con el judaísmo y los musulmanes. Pero él lo que quiere es que nosotros tengamos una idea equivocada de Dios. Y ese es un sonido incierto de trompeta. Y quizás, disculpe, no lleva la palabra de Dios como dice la Santa Escritura, sino la transforma, la cambia. Exactamente, la tuerce. Entonces ahí tenemos el evangelio de la prosperidad, ahí tenemos el evangelio de los milagros, todo ese tipo de cosas que tienen un sonido incierto, pero que no nos advierte lo que se nos viene encima. Lo que se nos viene encima no es fácil, no es sencillo, y es algo que todo el mundo tiene que saber, debe saberlo. Ahora, siendo así, entonces ahora la Biblia nos va a explicar un poco más, nos va a ampliar un poco más. Vamos a leer los versículos 7 al 9. Nos dice versículos 7 al 9. Pues bien, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela en la casa de Israel, para que cuando oigas una palabra de mi boca, la avises de mi parte. Cuando yo le diga al malvado, malvado, de seguro morirás, si no hablas para avisar al malvado de su conducta, él como malvado morirá por su iniquidad, pero su sangre la reclamaré de tu mano. Tremenda responsabilidad. Es una responsabilidad tremenda. Entonces, todos estos falsos maestros que no advierten lo que se viene, todo lo que va a pasar antes de que el Señor Jesucristo venga, todas esas personas que simplemente te suavizan el evangelio para decirte, mira, los caminos en los que estamos andando no está bien. Estos son los caminos que Dios requiere que se anden. Y Dios nos está invitando a que caminemos por sus caminos. Si yo no advierto eso y esa persona muere, muere por su iniquidad. Pero la responsabilidad de la sangre de esa persona es mía. Por no haberle anunciado las cosas como eran. Es una responsabilidad tremenda la que tenemos. Sí, pero eso no es de asustarse. Versículo 9. Si tú... No, para nada. Porque uno no le avisa al impío y entonces cómo no va a asustar si la sangre va a ser sobre mí. Recuerda que lo que decía, temer a Dios y darle gloria, no es temor de miedo, sino que ese temor me lleva precisamente a hablar con amor a las personas y decirles, mira, esto es lo que Dios requiere, esto es lo que se viene encima, Dios quiere que te arrepientas, aceptes a Jesucristo como tu Salvador y guardes sus mandamientos. Dale por ese camino. ¿Quieres estudiar? Lo estudiamos de a poquitos. Pero eso es paso a paso. Pero sí es una responsabilidad grande que tenemos como centinelas. Ahora, versículo 9. Si tú en cambio avisas al malvado para que se convierta de su conducta y el malvado no se convierte de ella, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Fácil, claro. ¿Sí o no? Sí. Si ya avisamos, Ya no es culpa mía. Exactamente, yo aviso, pero si la gente no quiere, yo cumplí. Y ante Dios ya puedo estar tranquilo. Lleva la palabra como es. Exactamente. No la aceptas como es. Exactamente, tal cual. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Estás asustada? No. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, señor. Vamos bien, vamos bien. Sí, al principio como que eso, como que sí, no, es una responsabilidad brava. Sí, ¿no? Ahora, vamos a leer los versículos 10 y 11, porque aquí todo esto estamos viendo que es parte del Evangelio eterno. Fíjense que la cosa no queda solo con que Cristo murió en la cruz. Hay más, hay mucho más que eso. Versículos, vamos a leer desde los versículos 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis dicho lo siguiente, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo podremos vivir? Tal vez una persona que le está dando este mensaje diga, oiga, sí, yo estoy haciendo muchas cosas malas.
me estoy perdiendo, ¿qué hago para vivir? ¿Qué hago para salvar mi vida? Cuando una persona es advertida de que su maldad o por su maldad va a morir, el instinto natural de la persona, ¿qué hago? Tiene que haber una solución, tiene que haber un remedio. Fíjense cómo plantea Dios el remedio. Versículo 11. Diles, por mi vida, dice el Señor, que no me complazco en la muerte del impío o del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? Entonces fíjense que Dios jamás se ha agradado de la muerte del impío. Dios siempre ha querido que las personas que escuchen su mensaje atiendan a ese llamado, vengan, conviértanse de sus malos caminos porque yo los voy a salvar. Pero el primer paso siempre está ahí, que en aquel tiempo era a través del sistema de sacrificios que simbolizaba a Jesús como el Mesías, pero el principio se mantiene. Jesucristo nuestro sustituto para morir, Jesucristo resucitado, Jesucristo nuestro sumo sacerdote, Jesucristo nuestro intercesor, Jesucristo el que a través de Él y por sus méritos nos puede salvar. El mismo principio lo estamos viendo acá. Es exactamente el mismo principio, solo que en aquel tiempo no quisieron entender y muchos se perdieron. Fueron muchas vidas las que se perdieron por no querer atender al mensaje, por no querer atender al sonido certero de trompeta. ¡Ey, viene la destrucción! Convirtámonos de nuestros malos caminos. Ya lo vamos a ver cómo es la cuestión de la soberbia, porque es algo terrible. Versículo 12, vamos a los versículos 12 al 16, para aclarar un poquito más esta cuestión del plan de salvación, ¿sí? Nos dice versículo 12, pues tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le salvará el día de su transgresión. En cuanto a la maldad del malvado, éste no caerá en ella el día que se convierta de su maldad, como el justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Traduzcámoslo. Supongamos que yo toda la vida creí que uno se salva por obras y que al yo ser buena gente, pues ya hice méritos para salvarme. Pero Dios está diciendo no, no es así. Por tus obras tú no te salvas. ¿Sí? Hay que convertirse. Hay que convertirse. ¿Sí? Pero también está diciendo, pero si una persona que fue mala toda su vida, se arrepiente, cambia su vida, acepta a Jesucristo, se salvará. Ese es el plan de salvación. ¿Sí? Sigamos leyendo. Versículo 13. Aunque yo diga al justo que vivirá de seguro, si él, confiando en su justicia, hace una injusticia, ninguna de sus obras justas será recordada, sino que morirá por la injusticia que cometió. Entonces fíjense en algo interesante, y es que aquí está hablando de que el que confía en su justicia. Jesús les dijo a los fariseos, vosotros confiáis en vuestra justicia. ¿Cuál es su propia justicia? Mis obras. Entonces el hecho de que yo sea fiel a Dios, el hecho de que entonces sea fiel con el diezmo, de que sea fiel con el sábado, ¿Dios me debe algo? No. Dios nos da nuestras cosas porque Dios es fiel. La cuestión es que nosotros no hacemos cosas pensando que Dios nos va a salvar o pensando que Dios me debe algo, porque eso se llama justicia propia, y así no funciona. Así no funciona. Solo los méritos de Cristo me salvan. Punto. No hay más. La gracia. No es más. Y ese es el camino. Entonces, lo chévere del asunto es más adelante cómo vamos a ver cómo es que reacciona la gente. Ahora, versículo 14. De la misma manera, aunque yo le diga al malvado, de seguro morirás, si se convierte de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el malvado devuelve la prenda, restituye lo robado, procede según los preceptos de vida sin cometer iniquidad, de seguro vivirá y no morirá. Ninguno de los pecados que cometió le será recordado, como practicó el derecho y la justicia, de seguro vivirá. Ahora, ¿qué es esto de practicar el derecho y la justicia? ¿Qué crees? Vamos a, sin perder Ezequiel, vamos a dejar el dedito ahí en Ezequiel, vamos a ir a Zacarías, el libro del profeta Zacarías capítulo 3. Me encanta este libro, Zacarías capítulo 3. Vamos a entender qué es practicar la justicia. ¿Qué es esto de practicar la justicia? Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 3. Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 3. Me encanta esta parte, dice: después me mostró al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote a quien representaba anteriormente. ¿De quién era representante? Perdón. De Jesús. No, ¿de quién era representante el sumo sacerdote ante Dios?
del pueblo. Por eso tenía las 12 piedritas que representaban a las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote se presentaba ante Dios representando a todo el pueblo. Jesús se presenta ante Dios representándonos a todos nosotros. Versículo 1. Después me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, mientras que Satanás se hallaba a su derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: que el Señor te reprenda, Satanás, que el Señor te reprenda, que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Ahora fijemos lo interesante. Josué estaba vestido con ropas sucias cuando se hallaba delante del ángel. ¿Cómo estaba Josué? Ropas sucias, ropas de inmundas, ¿sí o no? Sigue diciendo: tomando la palabra, el ángel de Jehová, hablando así a los que estaban delante de él, les dijo: quítenle las ropas sucias. Y pasó. Y a él le dijo, a Josué: mira que te he quitado tu pecado, o te he quitado tu iniquidad. ¿Qué son las ropas sucias entonces? Nuestros pecados. ¿Y quién es el que quita nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién aquí es el ángel de Jehová? Jesús. El Señor Jesucristo. Entonces, fíjense cómo desde antes ya se está mostrando el plan de salvación, cómo desde antes se estaba mostrando a Jesucristo. Mira que te he quitado tu pecado, tu iniquidad. ¿Pero basta con eso? No. Vamos a ver qué dice el resto del texto. Y añadió: vestirle de vestiduras preciosas. ¿Qué son esas vestiduras preciosas? Llevaste los pecados a limpio. Sí, pero ¿cuáles son esas vestiduras preciosas? La palabra de Dios. Casi. ¿La túnica de quién? La túnica de justicia de Cristo, las ropas de justicia de Cristo. Eso es practicar la justicia. Sigue diciendo: vestirle de vestiduras preciosas y poner una tiara limpia en su cabeza. Le pusieron la tiara en la cabeza y le pusieron ropas limpias. Y el ángel de Jehová estaba presente. Eso es practicar la justicia, reconocer que Jesús, solo a través de Jesús se pueden quitar mis pecados. Solo a través de Jesús puedo obtener las ropas de justicia para poder ser salvo. Eso es practicar la justicia, reconocerlo. Reconocerlo. Ahora, ¿qué es practicar el derecho? Sin perder Ezequiel, tengamos el dedo ahí en Ezequiel. Vamos a Deuteronomio, capítulo 29 y el versículo 9. Versículo 9 dice: guardad pues las palabras de esta alianza o este pacto. Y luego, ¿qué dice? Ponedlas en práctica para que tengáis éxito en todas vuestras empresas. Entonces no solo está el aceptar a Cristo, ¿qué más hay que hacer? Poner el no por obra, o sea, practicar la justicia, yo no he entendido. Practicar la justicia es, así un poco me queda entendido algo. Es reconocer que solo Él pudo pagar. ¿Sí? Como pueden enseñar. ¿Qué es practicar la justicia? Practicar la justicia es reconocer que solo a través de Cristo mis pecados son limpiados, perdonados, y que a través de Cristo se me colocan ropas de justicia, que son sus méritos, es su justicia, y solo a través de eso soy salvo. Pero cumpliendo las mandamientos. Ahí viene la práctica del derecho, porque dice: si practicas el derecho y la justicia es reconocer a Cristo como mi único salvador, pero practicar el derecho es, ahora que han escuchado todas estas palabras, pónganlas en práctica. ¿Y cuáles son esas palabras? Eso es intermediario para todo. Sí, justicia. Pero el derecho es todo lo que han escuchado, aquello de no tendrás otros dioses delante de mí, las leyes de los 10 mandamientos, sí, las leyes de la salud, las leyes también de conducta sexual, las leyes de vida cristiana, todo eso que lo hemos escuchado y que lo seguiremos escuchando, no solo guárdenlo, sino pongámoslo en práctica. Entonces el cristiano vivirá como Jesús vivió. Todo el que cree en Él tendrá que vivir o tendrá que andar como Él anduvo. Entonces es practicar el derecho y la justicia. Ahora, volvamos a Ezequiel, capítulo 33. Entonces ahora yo le hago una pregunta: si Hitler se arrepintió, ¿realmente puede ser salvo? Sí. Se arrepintió de corazón, pero Todos los pecados son perdonados. Y este señor Garavito. Pongámoslo en un caso más cercano, la EPA Colombia. Entonces, sí, es que puede sonar raro, pero entonces aquí es donde vamos a ver cuál es la reacción de la gente generalmente. Se arrepintió Garavito de corazón, claro que será salvo. Solo que yo pienso, mi elaboración,
es que si yo me arrepiento de corazón, reconozco que no merezco nada, pero cuando ese hombre dice que se ha arrepentido en la casa y quiere salir a ser pastor, no se ha arrepentido. Exactamente. Porque yo digo, aún yo en lo que soy, en mi pecado, pienso que no merezco vivir. Entonces, mucho menos también un hombre que ha causado tanto mal, si en verdad se arrepiente, si en verdad se arrepiente, no saldría a ser pastor. Pero si se arrepintió, Dios sí lo salva. Dios sí lo la salva. sangre de él es suficiente y no hay pecado tan grande que Dios no pueda Perdonar. perdonar. A ver. Sí, él está. Versículos 17 al 20, que es lo que generalmente la gente piensa. Cuando precisamente la gente escucha esta parte del plan de salvación, ahora vamos a ver qué es lo que dice la gente. Versículo 17. No obstante, los hijos de tu pueblo dirán, no es recto el proceder del Señor, cuando es el proceder de ellos el que no es recto. ¿Sí? Versículo 18. Cuando el justo se aparta de su justicia y comete injusticia, morirá por ella. Por un pecado así de chiquito yo me puedo perder. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Versículo 19. De la misma manera, cuando el malvado se convierte de su maldad y practica el derecho y la justicia, ya van 2 veces que se repite, practica el derecho y la justicia, vivirá por ellos. Y vosotros decís, no es recto el proceder del Señor. A cada uno os juzgaré según vuestro proceder, casa de Israel. ¿Saben que seremos juzgados individualmente? Dice acá, dice, a cada uno, no, yo os juzgaré o castigaré a cada uno conforme a sus caminos. Conforme a sus caminos, conforme a sus obras, conforme al proceder. Entonces fijémonos que, aunque estamos reunidos en un colectivo, todos nosotros estamos siendo juzgados de manera individual. Pero entonces yo diría que entonces cuando actúa el derecho de los hombres, porque no lee la justicia divina y la justicia de la tierra. Entonces uno como iglesia juzga al hermano por lo que uno ve, pero uno no entiende que Dios es superior y que es el único que le puede perdonar, quitar la ropa sucia. Exactamente. Entonces, ahí cuando uno juzga, es lo que dice, vamos a ser juzgados nosotros también. Exactamente. Ahí la cuestión es que fijémonos cómo funciona todo esto el plan de salvación. ¿Sí? Tal vez pueda parecer injusto que una persona tan mala, y de hecho el Espíritu de Profecía nos aclara y nos dice que en el cielo nos llevaremos sorpresas, porque las personas que menos pensábamos que se fueran a salvar, resulta que sí. Por eso que él dice, cuando él dice que la gente de la casa de Israel dice que buscan, no les parece la justicia de Jesús, porque tú puedes repetirte de corazón eso te perdona. Pero ellos, no, pero si mataste no merece la justicia, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y entonces vamos a ser juzgados nosotros también. Exactamente. Entonces ahí la cuestión, y aquí es, todos los días estemos en un análisis interno. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que Dios me dice que estoy haciendo mal? Según su palabra. Según su palabra. Estos son lo que Dios ha estipulado. Miren, esto es por lo que no me gusta. Si usted quiere saber qué puede y qué no puede comer, vaya a Levítico 11. Si usted quiere saber qué comer o no comer, vaya a Deuteronomio 14. Si usted quiere saber cómo debe comportarse como esposo o como esposa, vaya también a Levítico 18. Vaya a Deuteronomio 24. Fíjese realmente cuáles son las razones por las cuales se aprueba un divorcio, pero no es porque, es que se me acabó el amor. No. La palabra de Dios dice cosas completamente diferentes. Muy diferentes. Es que, disculpa, lo que pasa es que hay cosas tan sabias, y yo lo conocí por un anciano que se llama Manuel Parra, de la iglesia adventista, fue un ingeniero de la obra cuando era socio. Y él me decía, ¿por qué da el cáncer? Porque comemos carne muerta. No es por la carne como tal. Me decía, el cáncer muere por comer carne muerta, que eso no se digiere tan fácil y se va a poner de la toxina. Por eso. Pero él me decía, ¿usted ha visto a una persona naturalista que ha sufrido de cáncer? Y es verdad que no. Sí. Yo no había escuchado eso. No, sí existe. Él me planteaba eso. El cáncer no se da porque alguien come algo que no debe. Hay personas que tienen cáncer de pulmón sin haber tomado, tienen cáncer de hígado sin haber tomado. Simplemente se llevan los genes de cada persona.
no sabemos a quién de nosotros nos Sí, y hay otro caso, por ejemplo, en que yo conozco personas que son completamente vegetarianas, unas veganas, pero no dejan de consumir azúcar. Y el azúcar, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el primer agente promotor de cáncer dentro del cuerpo. Entonces yo puedo ser vegetariano, pero no dejar de consumir azúcar. Mi papá nunca fumó un cigarrillo y él murió de pulmones como si fueran fumadores de Exacto. dormido. Sí, él murió de mi papá. Yo sí no tengo parte con eso, porque yo realmente mi mamá era muy adventista, pero era muy imparcial. Nos daba un yogur de pepino horrible y uno lo comía y uno lo echaba en la cabeza. Y el hermano Saikanda también. Ajá. O sea, nunca vi que comiera azúcar, no. Tú eras monte, cosas así, pescado con escamas, cosas muy extrañas. Y por eso le pregunto, porque como estamos varios, si será verdad eso. Yo todavía tengo esa curiosidad, pero ya casi no la estoy carne. Pero la carne debe ser limpia, ¿no? Jesús la limpió porque dice matan y comen. Algo así. Ay, ya te explico esa parte rápido. Terminemos con esta parte del tema. Pues ya para explicar lo que tú me estás diciendo. Entonces, fíjense lo interesante del asunto. Vamos a ir a Ezequiel 33, ¿sí? Vamos a leer los versículos 30 al 32. Entonces ya aquí, por palabra, conocemos muchas cosas y en la teoría. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios demanda. Versículo 30 dice: en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti unos con otros, junto a los muros y en las puertas de las casas, unos con otros. Cada uno con su vecino y se dicen: vamos a escuchar cuál es la palabra que llega de parte de Jehová. Entonces hay una disposición de la gente para ir a escuchar la palabra, ¿sí o no? Porque les gusta, venimos aquí los sábados, venimos a escuchar la palabra, me encanta lo que Dios dice, ¿sí? Sigamos leyendo, versículo 31. Y vienen a ti como una asamblea popular, y mi pueblo se sienta delante de ti, oyen tus palabras, pero aquí viene el pero no las cumplen. Porque de boca muestran mucho afecto, pero su corazón va tras otras cosas. ¿Vamos bien? Por avaricia. Va por su avaricia. Versículo 32 dice: mira, tú eres para ellos como una canción de amores de uno que tiene hermosa voz y toca bien instrumentos. Escuchan tus palabras, pero ¿qué termina diciendo el versículo? Pero no las cumplen. ¿Ya sabemos cómo es el plan de salvación? ¿Ya sabemos quién es nuestra única justicia? ¿Ya sabemos que somos salvos por la gracia? ¿Ya sabemos cuáles son los mandamientos a cumplir? ¿Cuál es el siguiente paso? Ponerlas por obras. Ponerlas por obras. Todo esto, como decía Deuteronomio, todo esto que habéis escuchado, guardarlo y ponerlo por obra. Aquello de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo? Con acciones. ¿Cómo demuestro yo a Dios que lo adoro? Con acciones. Exactamente. ¿Cómo demuestro yo mi amor a Cristo? Con acciones. ¿Cómo Él demostró su amor hacia nosotros? Con acciones. Dios dio a su Hijo. Con acciones. Dios demanda lo mismo de nosotros. Este es el camino que yo les he dictado. Por este camino ustedes pueden ser salvos. Estos son mis mandamientos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es eso. Y por eso acabamos el estudio por hoy. Entonces, deseamos en realidad poner en práctica los caminos de Dios. Que así sea. Vamos a orar para terminar ese tema y respondo tu pregunta.